Y sobre este nuevo tema también tenemos una encuesta en el Twitter a través de Cara Cruz PY. Específicamente, esto es lo que le preguntamos a la gente, a nuestros seguidores. El joven denunció que fue echado de la carrera de enfermería de las Fuerzas Armadas por ser portador de VIH. ¿Qué opinas? 74% dice lo discriminaron, 26% actuaron en forma. Esta encuesta sí sigue abierta, la gente puede seguir votando también. 74 lo discriminaron, 26 no. Exactamente, ¿estás de acuerdo? Bueno, la primera impresión es que sí hubo discriminación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a averiguar algunos aspectos técnicos. Gracias, Leti, muy amable. ¿Viste qué elegante vino nuestra compañerita hoy, Hoy resolvió una tenida pluralista con todos los colores. Claro, directamente, ya así un poco más floja también. Para no identificarse con ninguno. Sí, así es. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a los invitados. Antes de presentarlo, entre paréntesis, los de las Fuerzas Armadas no quisieron dar la cara. Se les invitó y nadie quiso participar o hablar por lo menos sobre este tema. Francisco Benítez, abogado de la víctima, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ustedes, para toda su audiencia. Muy bien, realmente indignado por la situación de este muchacho. Quiero hacer una pequeña aclaración, sí. ¿Verdad? Yo estoy como coordinador del centro de denuncias y en ese carácter es que yo estoy asistiendo a este muchacho, a este joven discriminado. No es mi cliente técnicamente hablando. Está bien hacer esa aclaración. José Escobar de la Fundación Vencer, ¿cómo te va, José? Buenas noches, todo bien. Soy de la Fundación Vencer, que forma también parte de la red contra toda forma de discriminación. Sí, acá me dicen, Enrique, que le invitamos a Jorge Mieres específicamente, ¿verdad? A los ceros de fuerzas militares. Y la respuesta que nos dio es que no tuvo o no le dieron, Jorge Mieres, ¿sí? No le dieron autorización, no le dieron permiso para que esté acá a hablar sobre este tema. A ver, Francisco, el caso en sí, estaba leyendo en las crónicas, en las publicaciones periodísticas y también lo que habías dicho parte en esa conferencia de prensa que hicieron. Este joven, efectivamente, después de que el resultado del test que se hizo dio positivo, ahí le dijeron, ¿sabes qué? Vos mejor que plantees tu deserción. Es importante que las personas y la ciudadanía entiende que un test de esa característica no puede determinar si él realmente tiene o no. Él hasta el momento no está confirmado ese diagnóstico inicial que se le presentó, inclusive es importante también aclarar que él se le mostró un diagnóstico, pero que él no entendía el diagnóstico que se le mostró. Entonces, difícil saber si lo que se le mostró es o no un test sobre el tema VIH. Pero finalmente, la explicación que le dieron es que él supuestamente dio positivo a ese test y como consecuencia de eso él tenía que abandonar las Fuerzas Armadas, porque él no servía para prestar servicio, no iba a servir para seguir la carrera de enfermería al cual él ingresó en las Fuerzas Armadas. Francisco, yo creo que nosotros tenemos que hacer una precisión técnica previa. Yo por eso lamento mucho que no esté acá el vocero de Fuerzas Militares. Desde el punto de vista técnico, estrictamente técnico, ¿el ejercicio de la enfermería conlleva o no un riesgo para los pacientes si uno tiene VIH? No, de ninguna manera. Te termino la idea para contextualizar. A ver, yo soy enfermero, estoy en una situación de combate, vamos a suponer, ¿verdad? Fuerzas militares, o de entrenamiento. Tenemos patas rotas, brazo roto, a lo mejor herida de bala, de cuchillo, sangre. Es decir, están expuestos los elementos mediante los cuales se produce el contagio con los fluidos corporales del portador. Entonces, yo quiero saber si técnicamente un muchacho que está atendido ahí con la pata rota en un ejercicio militar está o no expuesto por un enfermero con VIH que, por ejemplo, está sudando al hacer la reparación. ¿Cómo es el tema ahí? No, de ninguna manera. El hecho de que esta persona que ejerce la enfermería, y hay muchos, por supuesto, enfermeros, doctores que son portadores y ejercen actualmente la profesión, no representa un peligro. Eso hay que entender. La ciudadanía tiene que entender que el VIH no mata y el VIH tiene, digamos que específicamente
situaciones en que se transmite, es decir, médicamente está probado cuáles son las maneras de transmitirse, es decir, uno puede estar tomando tereré con esa persona, inclusive la pareja puede estar teniendo un beso con él y eso no haría posible la transmisión del VIH. En ese contexto que vos me presentás no representa ningún peligro. Permitime, Jorge, una cosita. A ver, quiero aclarar que yo estoy en contra de la discriminación de la gente con VIH y que yo por lo menos hago en la radio el trabajo de explicar el tema, ¿verdad? Yo sé la respuesta a lo que vos me estás preguntando, de lo que te estoy preguntando, pero ese no es el punto acá. El punto es, a ver, ¿cómo se contagia el VIH? El VIH se contagia con un fluido corporal tuyo entrando en el flujo sanguíneo de la otra persona. No hay otra manera de contagiar, ¿verdad? Ahora, yo puedo besarle, puedo tomar tereré, puedo abrazarle, puedo acariciarle, puedo hablar, puedo respirar, todo eso podemos hacer. Lo que no podemos hacer es meter mis fluidos corporales, cualquiera sea, lágrimas, sudor, semen, en el flujo sanguíneo de la otra persona, porque ahí sí hay contagio. Entonces, yo soy enfermero, el tipo está acá en la mesa con una pata rota, con una fractura sangrante, y estoy sudando acá. ¿Puedo o no puedo contagiarle? Señor, están establecidos sistemas de bioseguridad, es decir, los enfermeros que van a atender en esas condiciones o cualquier persona, y no solamente el VIH, sino cualquier otra enfermedad que sea transmisible, es decir, para eso existen, digamos, métodos de bioseguridad y exigencias de que la persona que va a atender tiene que cumplir con eso, es decir, tiene que ponerse los elementos que le exige mínimamente para poder resguardar la salud del otro, es decir, sería irresponsable cualquier doctor, no solamente el que tiene VIH, cualquier enfermero o doctor que le atienda a esta persona sin los mínimos requisitos de bioseguridad, es decir, utilizar guantes, utilizar las capas para la persona que suda, para el cabello, es decir, para que los tapabocas, para que los fluidos, es decir, no ingresen dentro del torrente sanguíneo de la persona que está atendiendo. Enrique, con todo respeto, ese tema del sudor, porque la pregunta que existe, yo no sé si le hiciste para que él te dé una respuesta, pues me parece un disparate. No, ¿por qué? Pues el sudor no todos los fluidos corporales, dame un segundito, todos los fluidos corporales son vehículos del VIH. Ahora, lo que pasa es que mi sudor con su sudor, inane. Mi saliva con su saliva, inane. ¿Qué te puedo decir más? Bueno, mi semen con su semen, inane. ¿Por qué? Porque no es esa la vía. ¿Dónde es la vía? Su sangre es la vía. Entonces, si yo estoy sudando o llorando o con la sangre, ¿entendés? Ahí estoy en una situación de riesgo. ¿Sabes por qué? Francisco, yo creo que hay que determinar esto, porque hay que saber si en el esquema de fuerzas militares te dice, vos podés ser soldado, pero no podés ser enfermero con VIH. Soldado puede ser, pero enfermero no sé. Por eso es lo que quiero precisar el tema. Claro, es decir, pero con ese criterio ningún médico o enfermero que hoy vive con VIH va a poder ejercer su profesión. Un médico, o sea, una situación de medicina normal, porque tiene todos los requerimientos que él te acaba de describir con mucha precisión. Pero esa no es la situación de combate. Claro, pero es obvio que en una situación de combate se tendría que tomar algunas determinaciones, ¿verdad? Y si la persona que tiene, en todo caso, podría definir no ir si no quiere decir, el hecho de decir, él puede ejercer la enfermería en un hospital donde cuida enfermos, es decir, hacer otro trabajo que tenga que ver con la enfermería y no necesariamente en ese contexto que vos me decís. Correctísimo. José, ¿vos querías agregar algo? Sí, para aclarar nomás, existen virus en cantidad suficiente para transmitir el VIH justamente en la sangre, en los fluidos seminales y también preseminales, también en la leche materna. En el sudor, en las lágrimas, en el orín, también en la saliva hay cantidad, pero no cantidad suficiente para que se produzca la transmisión.
Ese es un dato importantísimo. Para aclarar nomás. Eso, José, a ver, ese es un dato importantísimo. Me pero lo piden que- acá aclarar sobre esto porque puede crear confusión. No, en no, lo hay que, está, no. Yo este, estoy en contra de la discriminación, No, pero no, hay que pero aclararlo. no me refiero a eso, sino sobre esa puntualización que hiciste, ¿verdad? Y esto que vos estás aclarando ahora, ¿verdad? Sí, solamente por las 3 vías, ¿verdad? Que son sanguínea, semen y también la leche materna, ¿verdad? En cantidad suficiente para que se produzca la transmisión. Es decir, yo puedo sudar sobre la sangre, o sea, yo portador del VIH puedo sudar sobre la sangre de una persona sana y mi sudor no tiene la cantidad de virus suficiente como para contagiarle. No. El término acá me dice un médico que no es contagio, sino es transmisión. Y el VIH no se transmite ni por sudor, ni lágrimas, ni saliva. La palabra es transmitir, no contagiar. Una Perdón, cuestión de o sea, puntualización, me dice acá un... Yo pues soy un de la amigo calle mío. nomás, no soy médico. O sea, Es decir, ninguno somos medio acá. Eso hay No, que ninguno, aclarar. ninguno de los cuatro Hay somos que médicos, aclarar. por eso te ¿verdad? digo. Pero, no, pero esa puntualización hay que hacer porque si no se puede generar una confusión claro, como dicen pero acá. es que yo ¿verdad? quiero, José y Francisco, yo lo que necesito, a ver si me puedo explicar bien, porque nosotros ya estuvimos abordando el tema en la radio, es que se despejen las excusas. Si vos no despejás las excusas se mantienen con vigencia, ¿entendés? Entonces, si viene fuerza militar y te dice, che, loco, no, en esta situación no se puede, y vos no despejaste la excusa se mantiene. Ahora, él acaba de demoler la excusa. No, esto es así en términos técnicos, ¿verdad? Sí, existen muchos mitos y tabúes con relación al VIH y el SIDA, que no son términos tampoco, que no es la misma cosa. Vivir con VIH es una cosa y ya estar en un cuadro de SIDA es otra cosa. Y así también se confunden esos términos y la persona, o la mayoría de las personas tendemos a confundir y ahí discriminamos muchísimas veces, ¿verdad? Así también como ya no se utilizan el término, por ejemplo, portador, sino persona que vive con VIH-SIDA. Son términos que se adoptaron ya con el tiempo porque fue evolucionando, ¿verdad? Como ya no se utiliza más sidoso, portador, persona enferma de SIDA, porque son términos ya desfasados, ¿verdad? Se le respeta a la persona que vive con VIH poniéndolo a la persona en primer lugar y no al virus, ¿verdad? Persona que vive con VIH. A mí un militar, que no puedo tampoco decir su nombre porque por la cuestión de cómo está constituida la institución, me dice que una parte del reglamento es categórico que no solamente para quienes van a entrar en el área de sanidad, sino en general en las Fuerzas Armadas, es el tema de sano, ¿verdad? No tener ninguna enfermedad. Y cuando no sé si se confirmó o se presume a partir de los resultados de que este chico tiene VIH, se tomó como referencia esa parte de esa normativa que ellos utilizan. Si me Y ese fue el permitís, criterio. si me permitís. Te digo lo que me explicaron a mí, no es Claro, mi posición. pero ahí hay que hacer un concepto, hay que diferenciar un poquito y sacar, disociar esas dos cosas. Una cosa es una enfermedad y el virus del VIH no es una enfermedad. Eso hay que entenderlo, no es una enfermedad, es un virus que ingresa dentro del cuerpo y lo que hace es disminuir el sistema inmunológico, ataca el sistema inmunológico y eso es lo que hace que permite que una persona pueda adquirir algún, ¿cómo se llama? Una infección. Otra enfermedad. Es decir, no es el VIH lo que mata, eso hay que entender, es cualquier otra infección o otra enfermedad que se vuelve crónica como consecuencia de que el sistema inmunológico baja las defensas. Entonces, a partir de ese concepto, no sería aplicable porque exige que no tenga enfermedad. El virus no es una enfermedad. Y es justamente ya se había sacado del Código Laboral inclusive que se consideraba el VIH como una enfermedad infectocontagiosa, justamente fue extraído del Código Procesal como una causal de rescisión de los contratos laborales porque el virus, el VIH no es considerado una enfermedad, es un virus. No, bueno, Entonces, yendo un poquito al Claro. no te preocupar, hay tiempo. Sí. ¿No? O sea, yendo un poquito al argumento que estaba poniendo Jorge, los que hicimos el servicio militar, sabemos ¿Cómo cómo... hiciste servicio militar? Yo hice servicio militar. Pensé que no. ¿Eh? Pensé que no. ¿Por digo. qué pensaste que no? no? No, por... ¿No me ves así, mandón? No. Fuera el chico de San José, centenario, lindo. El chico de San José al que su papá no, No. le dio ninguna... te toca, te toca. Bueno, perdón. Entre paréntesis eso. Puedes seguir. No, pero a lo que voy a... Cosa que no salí de su teniente, porque era muy vago.
Pero eso es otra historia, es una cuestión disciplinaria. No, a lo que voy es lo siguiente, lo que hicimos en el servicio militar sabemos que vos tenés, yo soy asmático, Francisco, Sí. y a mí el médico que me hizo la inspección me dijo, vos sos innato, no podés entrar. Yo no me sentí discriminado, sino que soy asmático, o sea, punto, se acabó. Pero ¿cómo hiciste entonces? Porque yo le dije, yo quiero hacer. O sea, Porque yo quería hacer, pero me dijeron, vos sos hijo único, hijo sostén. Entonces no. no, pues yo soy asmático y pie plano. Entonces, vos no podés hacer. Pero querés hacer, sí quiero hacer. Ah, bueno. Genial. O sea, a ver si estoy tratando de explicar una situación que es, si la norma es genérica y si la norma en sí no es injusta, ¿por qué discutimos la norma? Me explico, ¿verdad? Estoy haciendo de abogado al diablo, Francisco. O sea, A ver. si la norma es genérica y te dice, che, loco, vos tenés que tener 100% de salud. Y esa es la norma. Y vos no tenés 100% de salud. Entonces, desde el punto de vista legal, eso no es correcto que te digan, no podés entrar. Aunque correspondería que te pregunten lo que me preguntó el médico a mí, ¿verdad? ¿Querés hacer o no querés hacer? ¿Cómo es el tema? Bueno, hay que aclarar un poquitito. Este muchacho también, es decir, para ingresar donde él ingresó se exige un examen físico. Sí. Y él pasó ese examen físico, es decir, está en condiciones Físicas. físicamente, es decir, física, anémica y de salud, salvo lo que presuntamente tiene, porque no está confirmado. Eso hay que aclarar todavía, eso no está confirmado y tampoco importa si está confirmado o no su situación. No hay derecho de discriminarle por esa condición finalmente si es que es cierto, ¿verdad? En este tema, la propia ley 39, existe una ley 3940 que establece y prohíbe que cualquier persona, es decir, aunque se presuma su condición, es decir, no necesariamente tiene que confirmarse su condición serológica positiva, que se presuma y bajo esa presunción se le niegue el ingreso o su permanencia a un sistema educativo, es un acto discriminativo y está prohibido por la ley 3940 desde el 2009. Lo que vos me estás mencionando es anterior al 2009. Sí. Entonces sabemos los abogados que una ley posterior a una ley anterior prevalece sobre la anterior. Y en este sentido y en esta lógica, la ley 3940 es desde 2009. Es decir, entonces... ¿Qué prevalece? Que prevalece. Y no puede este presupuesto, y es muy clara la ley, dice, no puede ser presupuesto para restringir, anular. Es decir, ese derecho, que no solamente es un derecho que le establece la 3940, es un derecho de nivel constitucional. El Estado le debe garantizar el derecho a la educación y el derecho a una salud. Y ninguna de esas también es una garantía constitucional la no discriminación. Es decir, su condición de salud no puede ser un estado condicionante para que él pueda estudiar, por ejemplo. Espera. Yo vuelvo a reiterar, porque te juro que no, yo soy militante contra la discriminación y por los derechos de los homosexuales y toda esa historia. Yo no, y por eso estoy haciendo esa aclaración 1000 veces. ¿Sabes lo que pasa, Francisco? Hay una cuestión que es la no discriminación no es absoluta. Te voy a dar un ejemplo. La Constitución del Paraguay sí discrimina a los no idóneos para el ingreso a la función pública. Vos, si no sos idóneo, tenés una causal legítima de ser discriminado. Porque la Constitución dice, para ingresar a la función pública tenés que ser idóneo. Si no sos idóneo, estás discriminado. Es una discriminación de rango constitucional que creo que todos aceptamos, ¿verdad? Espera, te termino la idea nomás. Pregunto si el concepto de idoneidad, aunque yo sé que tiene que ver con otra cosa, en términos genéricos, se puede arguir para decir, no, vos no sos idóneo. ¿Por qué? Porque tenés HIV. Es decir, entiendo tu punto de vista, pero no se puede establecer la idoneidad. Es decir, no, en el caso concreto este muchacho no se puede decir que no es idóneo. Yo estoy derribando excusas nomás. Claro. No se puede decir que él no es idóneo, ya que hizo los exámenes intelectuales y pasó. Hizo los exámenes físicos, pasó. Es decir, en el caso concreto, él podemos decir que se le discriminó por un estado presunto.
aplicando un tabú de que el VIH hace que la persona no sea idónea. Es decir, en realidad por un estigma que se establece sobre la gente que tiene VIH. Es decir, el VIH es igual a muerte, el VIH es una persona, es decir, en el imaginario de la gente, las personas que tienen VIH es una persona que camina cadavérica y medio moribunda. Y eso no es así. Las personas que viven con VIH hoy día tienen un tratamiento y ese tratamiento le permiten una vida de muy buena calidad. Es decir, toda persona que tiene VIH es idónea para ejercer, salvo que se pueda comprobar de que por algún ejercicio, pero en casos concretos, ¿verdad?, tendría que ser la discusión. No se puede de manera general, es decir, a todos los que tienen VIH son inidóneos para esa cuestión. Correcto. José, ahora, ¿qué nivel de interlocución hay con las fuerzas militares sobre esta cuestión en concreto? O sea, aparte del acto discriminativo, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? ¿Con quién hablaron? Bueno, para comentar nomás, el caso llega a la Fundación Vencer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hablar con la persona afectada, que desconocía totalmente que existe una ley, la 3940, para realizar una denuncia por presunción de que vive con VIH, fue discriminado, ¿verdad? Entonces, al conocer la ley, esa persona decide denunciar, que a nosotros nos sorprende también porque muchas veces dan un paso atrás al saber eso, que tienen que denunciar, ¿verdad? Y por miedo a exponerse, las personas deciden muchas veces dar un paso atrás nomás y dejar que siga pasando esta injusticia, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como esta persona decidió, tuvo la valentía de denunciar, entonces derivamos el caso al centro de denuncias con quien trabajamos así coordinadamente y todos los casos que son de discriminación por estado serológico, nosotros derivamos al centro de denuncias, ¿verdad? Y el centro de denuncia hizo la denuncia formal con el joven afectado y, bueno, las Fuerzas Armadas ya tienen varios antecedentes por discriminación. ¿Del mismo tipo? O sea, Por discriminación, por discriminar a personas que viven con VIH, que quieren ingresar, que tienen que ascender de rango, le exigen el test de VIH y al enterarse que... Pero del momento en que se le exige el test, ya esto no está violando esta ley. Claro. Sí. Es muy importante, que la ciudadanía entienda también que el test es voluntario. Según la ley 3940, esto es voluntario y no se le puede obligar a nadie. No se le puede obligar. Pero vos sabés que ahora vos te haces un análisis de sangre y te hacen ya. Claro, ahí ese es el problema. Bueno, la ley... Mira, Francisco, poneme un poco. O sea, señores, los laboratorios, o sea, están violando la ley ustedes. O sea, si ustedes hacen un análisis de sangre, ustedes no tienen por qué hacer el VIH, ¿verdad? Así Sí, es. así Mucho mismo. ojo acá, porque puede ser, bueno, en este caso las Fuerzas Armadas no sabemos con qué laboratorio ellos están haciendo los análisis. Puede ser un laboratorio privado porque muchas empresas tienen convenios con laboratorios privados que realizan el test. Y ahí están violando el artículo 4 primeramente, que tiene que ser con consejería pre y post test el análisis. Tiene que atenderle un consejero que le explique a la persona qué análisis se va a realizar, en qué consiste el análisis, le da una consejería previa. Eso violaron, no se hizo eso. Tiene que ser voluntario, tampoco se fue de forma voluntaria porque le exigieron y no le contaron tampoco que iba a ser de test de VIH. El resultado nomás ya le entregaron al joven. Aparte de otra cuestión, en este caso en particular con las Fuerzas Armadas, si es que se confirma lo que leí en la crónica, que hace referencia a que le obligan a renunciar. ¿Cómo ¿verdad? es eso? Eso Claro, también claro, eso es importante. Que decir, asuman, ¿verdad? no solamente acá hubo una situación de discriminación contra este joven, sino una situación de un trato degradante hacia su persona, hacia su libertad, hacia su autonomía sobre lo que le decía. Francisco, y te explico. perdóname. No, ya sé, voy al tema, pero perdóname, pero yo... viene Jorge Torres, Sí. o viene nuestro presidente Javier Bernardi y me dice, te obligo a renunciar, y yo no sé cómo te explico el dedo medio que le saco. Claro. No sé, ¿entendés mi punto? Sí, Entonces, entiendo ¿cómo tu puede ser punto, que te claro. vengan a obligar a renunciar? No Claro, existe eso. vos me explicás, ¿cómo es que alguien mayor de edad, porque eso es lo que dice mayor de edad, te hacen firmar? Imagínate vos que vos te mandan llamar, vos estás en una línea de jerarquía, porque él lo considera en una línea de jerarquía, porque es el director de la institución donde él ingresó y le venía acá. Vos tenés VIH, pero así de simple, tenés VIH. En la situación en que entra y te dice, vos no servís, vos mi hijo tenés que irte a tu casa, vos no servís, anda
a tu casa, vos no servís para este lugar. Y él lo manifiesta, no es que yo digo, y yo le creo a él, él dice, me ordenó a que firme, yo le rogué, le lloré, le dije que no me haga esto y me obligó a firmar y yo cumplí su orden. Negativo. Claro. Es decir, O sea, ahí lo que yo no entendía, la obligación, ¿verdad? Claro. Porque o sea, en todo caso, que desde las Fuerzas Armadas argumenten ese artículo que dice la condición es esta, asumir, ¿verdad? Porque ahí ya hay una, como que decimos, doble discriminación. Claro. No, porque entonces ahora lo que la Fuerza Armada está alegando es que en realidad él renunció. claro, Porque está es el alegando documento que que él van a mostrar. voluntariamente firmó. Y si venía Mieres acá, iba a decir, no, pero nosotros no le discriminamos, él renunció. No, acá él firmó, pero él manifiesta, ellos me obligaron. Y una cosa hay que dejar muy en claro, que es obligación del Estado, y él forma parte del Estado, la Fuerza Armada es parte del Obvio, Estado, sí. y una institución de sanidad, por sobre todas las cosas una institución de sanidad, que es lo peor, ¿verdad? Él tenía la obligación de garantizarle previamente una consejería para explicarle si es que realmente eso era cierto, para prepararle y decirle cuáles eran sus derechos. Y no solamente, él está obligado a saber que eso no podía ser. Y ya nombró abogado, ¿eh? ¿Cómo? Él es No, él te explicó al empezar que él es sí, de claro, la pero consejería. por Claro. su condición ya él Pero ya no es asistente técnico todavía, ¿o sí? Nosotros estamos acompañando, lo que vamos a hacer es seguir acompañándole, presentando, firmándole las denuncias, pidiendo los sumarios correspondientes para que procedan las instituciones pertinentes, en este caso, a iniciar los sumarios e investigar a las personas para deslindar responsabilidad sobre este tema. Digamos que actualmente, si vos estás hablando como abogado cliente y cliente, no, eso no es una relación. Claro, entre paréntesis, acá me dicen que es una práctica común, Enrique, que todas las empresas privadas Sí, que te piden. eso es importante aclarar, es decir, acá en Paraguay sistemáticamente se viene violando el tema de la voluntariedad del test, la confidencialidad en consecuencia, pero porque yo pregunto una cosa, Francisco, perdón, Sí. o José. ¿Qué empresa hace eso? todas las empresas hacen. No, negativo. Ay, Yo trabajo en una empresa que es el Grupo Cárcel, no, nada que ver. Yo conozco empresas, pero Ni acá tampoco, me están diciendo. es decir, bueno, ahí tenemos un problema. Él dice que no, pero nosotros tenemos cifras en el centro de No, denuncia. yo te digo en la empresa donde yo trabajo. Claro, porque Pero quiero eso saber hay los que, nombres. hay que socializar, Hay que Francisco, socializar los hay que decir nombres, el nombre de es las empresas que hacen Por eso. supuesto, ahora nosotros estamos en un trabajo de poder hacer un relevamiento de cuáles son las empresas. Y ahí tenemos un gran problema. Nosotros como centro de denuncias tenemos un protocolo de confidencialidad donde se nos cuentan las cosas, ¿verdad? Y nos hacen firmar un documento donde ellos dicen no queremos derivar a ningún lado esta denuncia por el miedo al estigma y la discriminación que sufrimos si es que se sabe. No, pero Que a nosotros, ver, y vamos a- espérame, y en ese contexto yo te quiero decir, casi el 40% de lo que van a denunciarnos, temas de violación de su estado de confidencialidad, haber sido despedidos laboralmente por esa situación de haberles hecho el test sin su consentimiento y el resultado de entregarle al patrón, a la empresa y no a él en un nivel de confidencialidad, ellos no quieren derivar esa denuncia. No, pero, o sea, Francisco, a mí no me cierra esa historia, te explico por qué. Y José, Sí. a ver, primero, una empresa no tiene por qué pedirme un análisis de sangre. Ya si me pide un análisis de sangre, hay algo que está irregular. Entre paréntesis, te piden y si vos te rehusás, directamente ya no te contratan. El Pero problema, es que claro, no- el no problema pueden es pedir. ese. No, totalmente, No. yo estoy de O acuerdo, sea, pero te termino es la lo idea que- nomás, es lo te que termino la pasa idea. en la práctica. Segundo, si el médico que firma el análisis no te da vos el análisis a la empresa, el médico tiene que estar en la cárcel. Entonces, dos cositas acá que, por eso es que yo no tiene nada que ver. Vamos a suponer que yo me voy VIH, ¿verdad? Y me sacan. No digas mi nombre, pero puedes decir la empresa fulana de tal está sacando gente por esto. Y el médico fulano de tal está dando los papeles O el a la empresa. laboratorio. O laboratorio. Hay que explicar un poquito la sistemática de cómo funciona esta empresa. En primer lugar, cuando le contratan o le van a hacer el examen contratan gente que vienen. La persona a quien le hace no sabe quién es, porque o dos cosas. Vienen, le llevan la sangre y el resultado le entregan a la empresa. Claro, y ahí la está. empresa no le da ese resultado. No Pero- les entrega. Perdóname, yo no puedo creer que haya gente que acepte que le saquen sangre para entrar al trabajo. Pero decime, vos que estás trabajando y te dice, es un examen, porque primero es el discurso, es un examen de rutina.
De rutina las pelotas. Claro, no te pueden las sacar pelotas, sangre. pero hay dos cosas. Ahí viene el tema de la presunción. ¿Sabes? Ahora me ponen acá. ¿Sabes dónde se pide eso? Me dice, no sé si ahora, pero alguien que hizo en la Itaipú Binacional. Me estás jodiendo. Acaban de decir una persona que hizo y me pasa acá Eh, en la Itaipú. Jimmy Spalding, esto no puede seguir, papá. ¿En la Disculpame, Itaipú? esto ¿Le piden? ¿Por qué te van a sacar sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre con la electricidad, boludo? ¿Entiendes? Estamos todos locos. Espera, José. Sí, existen empresas. Como vos dijiste que te sorprende que pase eso, a nosotros también nos sorprende bastante las llamadas que recibimos porque tenemos una línea telefónica que es de forma gratuita, el asterisco 3434, en donde recibimos llamadas de denuncias, de personas que quieren hacer denuncias porque en su trabajo le exigen el test de VIH o en una empresa para solicitar el trabajo impresa, los requisitos, ¿verdad? Y el test de VIH también. Nos han enviado las hojas impresas, sacan fotos y nos envían. ¿Por qué no me das los nombres? Bueno, ¿qué pasa? Como dice Francisco, la confidencialidad. ¿Qué pasa? Las empresas, claro, que al haber una denuncia tienen que exigir también quién hace la denuncia, ¿verdad? Y ahí está el problema, que muchas de las personas no quieren hacer una denuncia con nombre y apellido porque es exponerse Yo también. con todo respeto te voy a decir, lo de Itaipú no sabía, es la primera vez que estoy escuchando el nombre. Pero yo no conozco ni una sola empresa que haga eso. Y ahí, el centro de denuncias muchas veces ha ido a algunas empresas a notificarles sobre la existencia de la ley 3940, porque quizás desconozca la ley y esté violando varios artículos de la ley al hacerle el test, al solicitarle o al acceder a su resultado. Y generalmente la gente acepta, porque quiere el trabajo. Claro. Acepta que te piden, esto tengo que hacerme. No, yo quiero el trabajo, hago. ¿Cuál es el problema? ¿verdad? Ahí tenemos varios condicionantes, la situación misma de él, porque quiere seguir trabajando en todo caso, entonces de repente acepta. O de lo contrario, ahí justamente por eso la ley protege la presunción. Sí. Porque cuando se niega a una persona a hacerle, lo que hacen, le despiden bajo la presunción de que él tiene. Puede ser que yo, persona, tenga y yo sé que van a hacerme el análisis y sin preguntarme van a hacer eso. Y después todo el resultado va a recorrer por toda la empresa, todos van a saber mi estado serológico, entonces yo me niego. Esa situación ya se ha dado y se ha denunciado en donde personas en esas condiciones denuncian de que fueron despedidos por un estado presunto. Es decir, Eso ustedes que están en estas organizaciones tendrían que dar a conocer la lista de las empresas, porque ahí ustedes no cometen absolutamente ninguna irregularidad. No lo están exponiendo tampoco a la persona que no fue tenida en cuenta o para ese trabajo. Pues hay que contar cuáles Yo son creo que hay que errores. contar los nombres, porque Claro. a mí me llama la atención que, digamos, haya un esquema. Ahora, por ejemplo, estamos discutiendo sobre una cuestión concreta, Fuerza Armada de la Nación. Itaipú Binacional me dice Jorge, yo no sé todavía, lo vamos a averiguar. Pero si vos tenés una empresa que te dice, vos para entrar tenés que hacerte el análisis de VIH, pues andás cagado, boludo, disculpame, contadora. ¿Entendés? ¿Por qué te toca mi sangre a vos? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con mi capacidad? ¿Entendés? eso entendemos todo lo que trabajamos en esto, pero la persona que tienen que trabajar están en una situación de vulnerabilidad por su propia situación. Es decir, ellos necesitan trabajar, es decir, aceptan cualquier condición con tal de poder trabajar. Eso Bueno, es importante entender. Tenemos que cerrar. Francisco, gracias. Gracias, José, muy amable. Den los nombres, amigos, si no, o si no... Claro. Para terminar, Sí. le invitamos a las personas que hagan las denuncias formales, ¿verdad? Porque necesitamos que se hagan las denuncias para poder hacer eso que vos estás planteando. Claro, porque, ¿verdad? o sea, si vos no das los nombres, esto se queda en el... Claro, hoy nosotros tenemos la posibilidad, gracias a la valentía de este joven que dio un nombre y da nombre y le da cara a la discriminación y está denunciando Porque que si nosotros no podemos. se dan a conocer estos nombres, ya se convierte en una práctica común. Y no claro, solo común, justamente- sino que la gente, o sea, el resto de la opinión pública no cree. Claro. Y las personas tienen que aprender a reclamar sus derechos, exigir y pedir que se les sancione a los responsables, Bueno, si no vamos muchas a seguir en gracias. esto. Muchas gracias. Enrique. Nos reencontramos el próximo domingo, Enrique. Domingo de Pascua. Un gusto. Felicidades, felices Pascua. Pero nos vamos a ver Sí, ese ya día. sé, pero Fue felices- por adelantado. Ya que estamos, ¿Vos te vas de meditación en estos días? de meditación. Ahí está. Muy bueno. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Muchas gracias. Chao.
Este programa fue presentado por Tigo Pulp, con el auspicio de Banco Familiar, el banco para vos, con el apoyo de Hospicenter, Barcos y Rodados, Cooperativa Universitaria.